Bueno, buenos días, buenas tardes, sea la hora que sea que estás ahí escuchando. Si estás primero en este canal y si estás en segundo lugar en este tema, escuchando este pequeño audio, esta entrega que he decidido aportarles hoy, es porque estás en proceso de cambio, en proceso de querer ver más allá de lo que ven tus ojos. Esta idea de lo que voy a grabar hoy nació de lo que estoy más o menos en síntesis escribiendo en lo que sería el segundo o el tercer libro, digo el segundo o el tercer libro de mi autoría, porque estoy haciendo dos a la vez. El primero fue La agonía eterna de la zona de confort, el cual muestra lo que uno agoniza, lo que uno pasa cuando se queda procrastinando en una zona que sabe que ese lugar no es para uno y se sigue quedando porque cree que es lo que merece, porque prefiere ser, digamos, en una forma de decirles, ser vagos por no querer ver o salir afuera de esa zona de confort. Así es que ese sería el primer libro que escribí y como segundo o tercero, uno habla del proceso de sanación por la parte más científica y habla de digamos, una obra de arte, un bricolage, un rejunte de lo que yo hice para salir. Mi, mi escrito, en este caso, el libro que estoy haciendo, a eso se dedica, a mostrarles los pasos que hice y empecé justamente con la parte budista. ¿Por qué empecé con la parte budista? Porque así me lo mostró la vida. La vida me mostró en el momento en que más estaba tocando el suelo con todo mi cuerpo y en la época más oscura buscaba algo que me sacara de ahí y que me abriera los ojos a la verdadera esencia de la vida para dejar, como dicen los budistas, de vivir en el samsara. El samsara es lo que sería la vida como la vemos nosotros. El samsara es en realidad lo que miramos nosotros a través de los ojos, ¿sí? Es contrario al nirvana. En el samsara uno tiene un apego, sufrimos constantemente por ese apego a algo, a alguien. En el samsara nosotros vivimos rodeados de sufrimientos y es opuesto al nirvana. Vemos al mundo tal cual es con el samsara, vemos al mundo como lo vemos y lo sentimos y transitamos la vida de esa manera sin ver que hay una luz más allá. Es por ello que hoy decidí hacerles esta entrega para contarles lo que sería la primera parte, el primer punto de inflexión entre la que era yo antes, entre la que se había quedado vacía de su esencia y lo que empecé a transitar cuando quise salir de esa zona de confort en la que agonizaba. Por eso el título del primer libro es La agonía eterna de la zona de confort. Hay quienes lo notan, hay quienes lo sienten, hay quienes se dan cuenta y hay quienes deciden hacer la vista gorda a que sí viven en una zona de confort, pero prefieren mantenerse ahí de una manera dañina para ellos y para los que los rodean. Y hay quienes, todo lo contrario, dicen y se dicen a ellos mismos que hay algo afuera y que no es justamente la vida eso que ven ahí adentro. La vida no es estar apegado a alguien, no es pertenecer a alguien o que alguien nos pertenezca. La vida no es sufrimiento, la vida no es amargura, la vida no es todo lo que creemos ver cuando vivimos cegados de la luz, apartados de la luz. Entonces, como dice este post, cada uno tiene el destino, su destino en sus manos. Cada uno elige su propio camino, que es muy distinto al que nos enseñaron y nos marcaron los que nos educaron. Está muy alejado de eso que nos enseñaron,
pero depende de cada uno de nosotros darnos cuenta de eso. No soy la más sabia todavía, jamás dije, ni jamás me diré que soy la más sabia. ¿Por qué? Porque una vez que empiezas a aprender de la vida y de sus infinitas, ¿cómo puedo explicarles? Cosas ocultas, de la belleza, de lo que es lo intrínseco, de lo que es la vida en sí. Una vez que empiezas a transitar el camino, jamás dejas de aprender. Entonces, no me puedo hacer la más sabia, ni voy a decirle jamás que soy la más sabia, ni la más inteligente, ni la más maestra para llegar a querer parecer más que cualquiera. Todo lo contrario. Me inclino hacia hacia la compasión de ver a cada ser como un ser que puede iluminarse. Y los miro con amor, porque sé que cada uno traemos un dolor desde la niñez, desde antes incluso de nacer, y que eso lo acarreamos durante toda nuestra vida y eso nos marca nuestro futuro, partiendo de que el presente está vivido en el pasado y no en el presente mismo. Para los budistas, como les digo, comencé con la parte del budismo tibetano, con el libro tibetano de los vivos y de los muertos. Con ese libro fue mi comienzo en el camino. Y por ejemplo, se ha llegado a comprobar desde la parte científica, para psicólogos cognitivos, para las terapias cognitivas y de autorrealización, para las terapias de cambio, se ha llegado a tener como base al budismo, porque el budismo fue el primero que en sus escritos durante muchísimos milenios escondidos y después sacados a la luz para el occidente, en sus escritos el budismo plantea estas cuatro nobles verdades que son utilizadas por la psicología actual para entender los procesos de cambio de las personas. Y estas cuatro nobles verdades son, primero, que existe un sufrimiento, ¿sí? El sufrimiento existe, son verdades únicas de la vida y son verdades que no se pueden refutar. Existe sufrimiento y siempre va a existir. Pero la primera causa, y el segundo, este es el segundo, la segunda verdad, la segunda causa del sufrimiento la produce, como les decía, el apego. El apego es reverenciarnos y querer vivir apegados a algo, a alguien, a una circunstancia, a una persona, a una época en la que fui feliz, en una época en la que estaba esa persona que amaba, a una época en la que creyeron que era mejor que la actual. El apego es la causa del sufrimiento. Luego viene la tercera noble verdad, que es cómo aliviar el sufrimiento, que implica, ¿qué cosa? La eliminación de ese apego. Y la cuarta forma de verdad, la cuarta noble verdad es saber que hay 8 caminos, ¿sí? Tener un adecuado conocimiento, tener un pensamiento positivo, tener una forma de hablar que sea sana, tener una conducta impecablemente sana e iluminada, tener una vida plena, siempre dirigiéndose a la luz, tener resolución para encarar cualquier circunstancia que parezca dolorosa, para encarar de manera sabia cualquier circunstancia que parezca perjuiciosa. Saber meditar para encontrarnos con nosotros mismos y tener concentración. Esos son los 8 caminos para llegar a ser una persona que sepa amar la vida. Yo, por ejemplo, les conté el cuento de la liebre. Esa liebre que estaba dormida debajo de un árbol y de repente despierta muy asustada, muchísimo, muy asustada, y empieza a correr. Empieza a correr desbocadamente, sin ningún rumbo, sin ninguna intención, sin ningún pensamiento, sin nada, nada de nada. Ella empezó a correr y empezó a correr, correr, correr,
Entonces los demás animales del bosque, que vieron que la liebre corría desaforadamente, la empezaron a seguir. Estaba el ciervo. Entonces el ciervo dijo, esto es una fuga, hay que escaparse. Así comenzó también el animal que estaba durmiendo bajo de un árbol. También lo hizo el búho, también lo hizo el león. Todos empezaron a una fuga frenética. Los animales huían de manera desesperada, ¿sí? Y eso eventualmente los hubiera conducido a la muerte. Pero fue ahí que apareció Buda y les preguntó sobre el pánico que había en la jungla. Les preguntó y les dijo, ¿por qué están corriendo de esa manera? Pues porque el mundo se termina, dijeron todos. Entonces Buda dijo, pero eso no puede ser cierto. Vamos a descubrir por qué es que ustedes piensan que es el fin del mundo. Y entonces comenzó a preguntar animal por animal, uno a uno fueron diciendo lo que había ocurrido. Entonces dijeron que empezaron a correr porque todos corrían, hasta que llegó el turno de la liebre, que huía desaforada. Y le preguntó Buda, ¿dónde estabas cuando empezaste a correr de esa manera? ¿Qué estabas haciendo? Yo estaba durmiendo, le dijo la liebre. Estaba durmiendo debajo de un árbol de mango y ahí salí corriendo porque me asusté, creyendo que era el fin del mundo. Buda le respondió, probablemente fue que cayó un mango, lo cual eso te asustó. Si a esta parte, el susto que nos provoca a los humanos, el susto que le provoca a cualquier ser del reino animal, que hace el susto, nos da un estímulo inicial. Ese fue el estímulo inicial que tuvo esa liebre, ¿sí? Y esa es la primer conjunción que vemos con la psicología, buscar un estímulo que provoque tal reacción. La liebre se asusta, le provoca un estímulo. Entonces le dice Buda, ¿y eso te hizo pensar que era el fin del mundo? Este pensamiento de la liebre sobre qué será el fin del mundo es como cuando pensamos algo que realmente no existe. Nos asustamos y pensamos, para nuestro modo de ver la vida, que tal o cual cosa va a ocurrir. Eso es una creencia inválida de cada ser vivo. Una creencia inválida provocada por un estímulo inicial. Y esa es la segunda relación que tenemos con lo que son las terapias de autorrealización, con la parte budista. Luego le dijo Buda, y luego de que tuviste esa creencia de que era el fin del mundo, ¿qué pasó? ¿Te asustaste? Sí, le dice la liebre. Y ese susto, justamente, si lo vemos en la parte psicológica, es la respuesta que brinda nuestro inconsciente, una respuesta emocional que ya está instalada en el inconsciente. ¿Para qué? Para hacernos sobrevivir. La respuesta inconsciente fue la creencia de creer que era el fin del mundo y le hizo provocada por un estímulo. Esa respuesta emocional fue lo que la hizo levantar y despertarse asustada, y ahí viene la parte de que se echó a correr, que esa sería la respuesta conductual. El cerebro inconsciente le mandó a esa liebre que saliera corriendo porque podía llegar al fin del mundo. Todo esto lo hace el cerebro humano de manera automática. Como verán, todo viene relacionado con la parte que es el budismo. El budismo, que como les decía, fue el primero el que me abrió los ojos al camino de, puedo llegar a decirles, de renacer, porque eso se hace, se renace. Se renace para dejar de ver la vida con los ojos vendados a la realidad, ¿sí? Se renace para que dejemos de inventarnos cosas que no son en nuestra mente. Y para el budismo existen muchísimas, muchísimas herramientas, palabras que te van a llevar siempre de salir de samsara, como vemos el mundo actual, para siempre caminar hacia el nirvana, donde todo es armónico, es paz, es luz. Porque de esa manera es como nosotros
podemos llegar a ser personas un poco más sabias día a día. Para el budismo, para que se entienda, se vive en la templanza y en la seguridad de que somos todos los seres interrelaciones constantes. Todos los seres humanos estamos interrelacionados constantemente entre nosotros mismos, con el universo, con Dios, como quieran llamarle, y con todo lo que nos rodea. Todos, a la vez de que estamos interrelacionados, somos personas interdependientes. Todos dependemos de alguna manera de otro ser, porque así nos acompañamos por la vida y así hacemos la paz en el mundo. Lo que se confunde las personas cuando empezamos con el temor a la vida, a ser nosotros mismos, a transitar nuestra vida de manera genuina, estando solo con nosotros mismos. Lo que confundimos es esa interrelación con dependencia, esa dependencia, con dependencia. Y eso nos provoca el apego hacia algo o alguien. El apego nos provoca sufrimiento constante. Y por eso es que continuamos de manera errada, viviendo en una vida que constantemente es un ciclo. En vez de comenzar uno nuevo, vuelves a reiniciarte en el sufrimiento. Vuelves a reiniciarte en el sufrimiento porque miras para el lado que no está la verdad. El lado que está la verdad es adentro de uno mismo. Es adentro escuchando nuestra mente, sabiendo e identificar de manera genuina, de manera sabia, de manera consciente, lo que ese inconsciente te está haciendo apegar a algo o a alguien. Si nosotros no dejamos de apegarnos a situaciones o personas, si no te dejas de apegar a lo que no es tuyo, porque no es nada de nosotros, siempre vivirás en el sufrimiento. Es por eso que les incito a que empiecen a hacer un cambio en esa parte, en dedicarse primero de manera constante, de manera de cumplir con ustedes y con su vida para dejar una huella en el mundo, que empiecen a mirar por qué sufren, a qué se están apegando, a qué creen que es de ustedes y no es así. Es el primer paso, identificarnos apegados a alguien para darnos cuenta qué nos quiere mostrar ese apego, porque atrás de ese apego hay una señal de dolor en el niño cuando eras niño. Detrás de ese apego viene el porqué de ese apego. Cuando empiezas a ver que te apegaste a algo o a alguien, el mismo inconsciente, tu mente, te lleva al dolor que no sanaste de niño, al dolor que dejaste en pausa, pero está latente en tu interior. Ese dolor que te causaron sin querer otras personas cuando eras niño. Porque todos somos seres humanos y nos han criado seres humanos, no máquinas. Y como nos han criado seres humanos y nos han enseñado seres humanos, eso nos muestra que los seres humanos tenemos dolores. Quizá nuestros padres tenían muchos dolores que no sanaron y esos dolores hicieron que actuaran de manera dolorosa contra nosotros que éramos niños. Esto no quiere decir que vayas a aborrecer o a odiar a tus padres, todo lo contrario. Lo mejor que te puede pasar es que te hayan enseñado de esa manera, que hoy sufras por eso y que te des cuenta de cuál es el dolor que te quedó ahí en el recuerdo, para sacar ese apego. Y lo mejor que puede haber pasado es que estás en un milagro de vida y que si no fuera por tus padres, este milagro de vida no sería hoy lo que es. Entonces, empiecen con el primer paso, darnos cuenta por qué estamos sufriendo, por qué ese sufrimiento te está colapsando todas las áreas de tu vida. Y si vamos a ir después a analizar, que es con lo que yo continué,
Luego analizas, una vez que empiezas, es como un querer siempre subir más, 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 una montaña que jamás, jamás se va a terminar, porque es empezar a conocerte espiritualmente. Luego te lleva a ver lo que es tu árbol familiar, por qué repites y resientes una historia familiar. Y luego de ahí sacar con herramientas que ya sí son una mezcla de espiritualidad budista con científica, con la parte cognitiva de las terapias cognitivas, todo eso que te lleva a ver y a actuar de manera distinta gracias a practicar constantemente con herramientas de la PNL, de la hipnosis terapéutica, de ericksoniana, con terapias que son cognitivo-conductuales. Todo eso te va a llevar a transitar una vida un poquito más cadente de ti mismo, más exageradamente iluminada que lo que hoy estás viviendo. Entonces no nos quedemos, no se queden con que ese lugar donde están y están dolidos es el mejor lugar que hay para ustedes. Jamás podrán ver con los ojos de la verdad la belleza que tiene la vida, sobre todo cuando se ha sufrido demasiado. Jamás es demasiado, porque gracias a eso que te ha presentado la vida, gracias a eso que, como quieras llamarle, Dios, el universo te ha puesto en el camino, es gracias a eso que vas a ser, cuando salgas de ahí, la persona más hermosa que haya florecido, porque la flor que nace y reflorece en la adversidad es la flor más hermosa que puede existir. Así que les dejo esto para que empiecen a cambiar el mundo, cambiando ustedes primero. Obvio que se puede, obvio que se puede y es así como se llena un vaso de agua, una gota tras gota. El destino jamás está marcado. Eso es algo muy errado de cualquier parte donde quieras mirarlo. Jamás el destino lo tienes marcado. El destino lo haces tú. Y es después de que haces un alto para ver si tu vida de verdad le puedes llamar vida. Un beso enorme, compartan este video y empiecen a hacerse de su vida y del mundo un mundo mejor.